Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buen tiempo, buen presente. Estamos aquí a pesar de que no lo vamos a poder hacer en directo, en comunicación de centro a centro, acompañándolos para que no nos perdamos esta crisis, para que no nos perdamos esta oportunidad, para que podamos vivir. Y vivir es aprender para que nos podamos reinventar, nos podamos renovar. Y por eso los vamos a invitar a ciclos de 3 días. Estos 3 primeros días vamos a trabajar la crisis. ¿Cómo vivimos la crisis? ¿Qué sentido tiene esta crisis? ¿Cómo podemos aprender las lecciones? Y para ello vamos a seguir un formato en el que partimos primero de entrar en contacto, de conocer, de reconocer la crisis y su significado, no solo el objetivo y el externo, sino el significado profundo y subjetivo para cada uno de nosotros. Una vez que entremos en contacto, llevemos la luz al interior y reflexionemos, vamos a tratar de imprimir sus lecciones en nosotros. Es decir, que vamos a llevar todo el sentido de la crisis desde el conocimiento y desde el intelecto, vamos a descender a nuestro corazón, vamos a encarnar el aprendizaje, vamos a sentirlo vívidamente para que la crisis no sea algo que transcurre afuera, sino algo que se descongela dentro de nosotros. Algo que nos lleva a un aprendizaje profundo, que nos lleva a transformar nuestra vida. Y el tercer episodio, vamos a tratar de reflexionar todos juntos para proyectarnos hacia la acción. Si esta crisis nos permite el contacto con el ser, qué maravilloso sería que pudiéramos proyectar lo mejor de nuestro ser a nuestro hacer, para que desde adentro, desde nuestro corazón, desde el enraizamiento en nuestro centro, podamos generar una transformación, podamos florecer y fructificar, reconociendo que aquello que no nace desde adentro, desde el centro, desde el corazón, no nos puede llevar a la realización. Esta es una invitación para que más allá de las aptitudes, más allá de las destrezas, de las acciones en la vida cotidiana, nosotros podamos cambiar nuestras actitudes para que esa actitud que parte desde adentro pueda cualificar nuestras acciones y para que podamos proyectarnos hacia ese ser cualificado que se va generando, se va activando en el hacer, en nuestras actividades cotidianas, para que nuestro ser se convierta en nuestro hacer de todo corazón. Bueno, vamos a empezar hoy con la crisis, su significado, los tipos de crisis que nosotros vivimos frecuentemente en forma sincrónica, porque hay en nosotros alguien que teme. Hay alguien en nosotros que convierte ese temor en prudencia, en confianza, en serenidad, en un sentimiento de seguridad. Pero hay alguien en nosotros que se queda congelado y que se queda congelado porque convierte el temor en pánico. ¿Cómo vamos a afrontar esas distintas facetas que no están allá afuera, están también dentro de nosotros mismos y que están determinando la manera como afrontamos la crisis? Para ello vamos a reconocer que a toda condición crítica responde nuestro cuerpo físico. Se somete a una gran tensión adaptativa, que el aislamiento, el estrés, la falta de contacto en el plano físico va generando también alteraciones en el modo como se expresan nuestros genes,
va generando alteraciones en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo podemos afrontar la crisis desde la perspectiva física, cuidando adecuadamente nuestro cuerpo y llevándolo a una adaptación armónica, a una flexibilidad y a una fluidez que le permita salir renovado de esta situación tan dura? También nuestro campo emocional va a sufrir y se va a quedar en el sufrimiento y nos vamos a convertir en víctimas, o vamos a poder ser todos aprendices y emerger fortaleciendo nuestras emociones y transmutándolas. Nuestro campo mental va a ser sometido también a una gran turbulencia, y esa turbulencia va a producir desorden en el plano de nuestros pensamientos y va a hacer que nos sintamos confundidos porque no vemos el futuro con claridad, porque nos hemos perdido el sentido de la crisis. Y a nivel del plano del sentido profundo, del sentido espiritual, del significado de esta crisis, también vamos a reconocer que lo más importante de la crisis es encontrar su sentido, aprender sus lecciones y saber que esta crisis nos puede llevar a una auténtica renovación. Bueno, si ya tenemos esta perspectiva global, vamos a tratar de ver desde el punto de vista de la conciencia cómo se vive la crisis. Y vamos a hablar de 3 grandes crisis con sus variantes. La primera es que una vez que llega el proceso dramático de cambio como el de una pandemia, en que ya la vida no vuelve a ser igual, en que cuestionamos nuestros valores humanos, valores económicos, lo que vale también desde el punto de vista físico y relacional, cuando cuestionamos todo esto, pues nos volvemos más sensibles, estamos infinitamente sensibles. Estamos en la primera gran propiedad del caos, que es la de una enorme sensibilidad. La más mínima noticia, el más mínimo cambio externo desemboca o provoca grandes respuestas a nivel interior. En el campo emocional, en el campo mental, en el campo del cuerpo físico tenemos una sensibilidad aumentada, y esa sensibilidad corresponde también a un punto de gran fricción, un punto de gran contradicción, a un punto de encuentro en el que el mundo no vuelve a ser el mismo, o nos sumergimos o emergemos, o morimos o vivimos, nos transformamos. Así que estamos en esa primera gran crisis, que es la crisis de sensibilidad. Lo importante no es su denominación, lo importante es ¿y qué vamos a hacer frente a la crisis de sensibilidad? Porque aquí también hay una bifurcación. La crisis de sensibilidad nos puede llevar a despertar, nos puede conducir mucho más adelante a una crisis de responsabilidad. Pero esta crisis de sensibilidad se puede perder, y cuando la perdemos nosotros no aprendemos la lección, nos perdemos la gran oportunidad y caemos en el mundo de la sensiblería. Ese mundo de la sensiblería es el mundo de la manipulación. Es el mundo en el que perdemos nuestro poder porque nos convertimos en víctimas de la crisis. Es el mundo de la queja, del juicio, de la crítica, del separatismo, del aislamiento. Ya no es el aislamiento físico, sino el aislamiento de nuestro corazón. Es el mundo en que nos lavamos las manos ya no con detergentes, sino que nos lavamos las manos para marginarnos de nuestra responsabilidad en la génesis de la crisis y sobre todo en su solución. Cuando caemos en el mundo manipulador del victimismo, nos perdemos la primera gran
lección de la crisis. Y esa lección tiene que ver con el dolor. Esta situación nos duele a todos, a todos. Vivimos este dolor no localmente. Podemos tener muchos efectos que se proyectan al cuerpo, al sistema de estrés. Nos duele hasta nuestra inmunidad, es decir, nos duelen nuestros sistemas de autorreconocimiento, nos duelen nuestras relaciones humanas. La crisis nos cuestiona y ese cuestionamiento nos permite un viaje al interior y nos hace reconocer que el mundo es con nosotros, que la vida es con nosotros, que la tierra, que las especies que se están muriendo no solo conciernen a nuestra humanidad, que todo aquello que se muere afuera se muere también un poco dentro de nosotros, que lo que ocurrió en Wuhan o lo que ocurre en Milán o en Roma o en Madrid es algo que también nos atañe profundamente. Es decir, la primera condición de la crisis es que nos sensibiliza hasta el dolor, pero este dolor tiene también una bifurcación. El dolor se puede convertir en una compuerta, en una herida que nos hace penetrar profundamente en nosotros y que nos lleva a un aprendizaje que concierne a que somos parte de la naturaleza, que somos parte de la humanidad. O este dolor puede conducir al sufrimiento sin sentido. El sufrimiento no es nuestra opción. Nosotros podemos optar por ir en dirección contraria al sufrimiento, liberando la lección del dolor. El dolor no es opcional, hace parte del crecimiento, hace parte del nacimiento, del parto, de la vida, de la muerte, de la naturaleza, de la fricción del crecimiento. Pero el sufrimiento es aquello que nosotros hacemos con el dolor. Y si no convertimos este dolor en juicio, en crítica, en separación, en sufrimiento, en resentimiento, en amargura, y si podemos convertir esta crisis de sensibilidad en una crisis de solidaridad, en una crisis de conectividad, en una crisis de autocuestionamiento sano, en el que reconocemos tanto la enfermedad como la muerte, como la crisis, como una gran pregunta. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Y qué estamos haciendo con la vida del planeta? ¿Y qué estamos haciendo con nuestra naturaleza y la naturaleza externa? Reconocemos así que aquello que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, se lo hacemos a la naturaleza. Reconocemos así que cuando en la naturaleza hay dolor y no nos duele a nosotros, nos estamos perdiendo la principal lección de la vida, y esa lección concierne con el aprendizaje, pero ese aprendizaje es que estamos aprendiendo a ser humanos, y ser humanos es ante todo ser sensibles. Esa sensibilidad tiene que ver con nuestra vulnerabilidad. Si no somos vulnerables a la injusticia, si no somos vulnerables a la enfermedad, si no somos vulnerables a la destrucción de la naturaleza, habremos perdido lo mejor de nuestra fortaleza, que es precisamente nuestra vulnerabilidad. Y si aprendemos de nuestra sensibilidad, que nos duele, sí, nos duele el otro, nos duele París como Madrid, como Nueva York, nos duele la vida, nos duele la naturaleza, nos duele la Amazonia, nos duele la selva, cuando desde esa sensibilidad nosotros podemos reconocer que la selva son los pulmones, y lo que le ha ocurrido a la selva ahora le está ocurriendo también a nuestros bronquios y a nuestros alvéolos. Si pudiéramos reconocer que el agua de la vida, los ríos de la naturaleza que hemos contaminado representan nuestra circulación, y que precisamente a nivel del sistema circulatorio tenemos nuestra máxima fricción. Si pudiéramos reconocer que somos vulnerables y nos hemos hecho vulnerables de una manera anómala hasta la destrucción, cuando simplemente tenemos un síndrome metabólico, cuando tenemos un exceso de grasa, cuando consumimos un exceso de azúcar y de carbohidratos refinados, cuando no nos ejercitamos, cuando no respiramos adecuadamente, cuando no meditamos. Esta crisis de sensibilidad nos puede llevar
a despertar a una responsabilidad sobre nuestro propio cuerpo. Si pudiéramos reconocer con la crisis de sensibilidad que la vida va a mover también nuestra marea emocional, que va a haber turbulencias emocionales y pudiéramos lidiar con esas turbulencias emocionales. Si nosotros un día pudiéramos reconocer que el temor tiene sentido y que cuando perdemos el sentido del temor, el temor se convierte en terror o se puede convertir en terrorismo. Si pudiéramos comprender también que la ira tiene sentido y cuando la ira no genera un movimiento hacia la dignidad, hacia la autoafirmación, la ira se convierte en un sentimiento contenido y retenido. Si pudiéramos saber que podemos desde esta sensibilidad perdonarnos, dejar pasar el pasado y restaurar nuestra inocencia. Y desde la inocencia volver a cultivar la alegría en la vida. Así que tenemos en esta crisis de sensibilidad una bifurcación. La oportunidad de convertir esto en sensiblería y victimismo o la oportunidad de reconocer con humildad nuestra vulnerabilidad y esa vulnerabilidad y humildad generar la suficiente flexibilidad y adaptabilidad, resiliencia para que podamos fluir adaptándonos a la vida. Si pudiéramos reconocer que el río fluía más o menos serenamente, pero que nos esperaba una caída, una cascada, y cuando reconocemos esa cascada de la vida, pues obviamente la vida como tal no se destruye, la vida es como el agua. El resultado final de todo esto es que aunque haya descontaminación, aunque haya separación, de todo aquello que corrompía el agua, al final de cuentas, al final de la caída, lo que vamos a tener es agua pura, más pura, agua oxigenada, agua fresca. Vamos a tener también la posibilidad abajo de volver a recoger la corriente de la vida ahora pura y transparente. Vamos a tener la oportunidad de renovarnos. Bueno, esa es la primera parte de la crisis de la sensibilidad. Si no nos sumergimos, si no retrocedemos y de la crisis de sensibilidad podemos avanzar y aprender la lección, vamos a una forma de sensibilidad superior. Y esa sensibilidad es la sensibilidad humana. La sensibilidad humana es capacidad de responder, es responsabilidad. Ya salimos del mundo de la sensibilidad, que en los primeros reinos de la naturaleza, en los 3 reinos de la naturaleza que nos han precedidos, podemos denominar reactividad como la de los reactivos químicos, podemos denominar sensibilidad tanto en la planta como en el animal, podemos denominar instinto, que es una forma de sensibilidad superior, una inteligencia colectiva que va ascendiendo en el reino animal y ahora a nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad el sentido mayor de esta crisis es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no en el sentido de carga, de peso, de culpa, nuestra responsabilidad no en el sentido de un deber que nos pesa y que nos cuesta, sino nuestra responsabilidad como el mayor de los derechos humanos, la capacidad de participar de la vida correspondiendo a la vida, dando nuestra nota, y dar nuestra nota es encontrar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro lugar en la sinfonía del planeta, en la sinfonía de la Tierra, en la sinfonía de la naturaleza. Así que estamos naciendo con esta gran crisis a una verdadera responsabilidad. Y esa responsabilidad es la capacidad de corresponder,
de reconocer que estamos en un universo de correspondencias. Este es un universo cuya característica esencial es la conectividad. No hay nada, absolutamente nada separado de todo lo otro, de todo lo demás. Todas las cosas están íntimamente unidas, pero esa unión no es física, no es por contigüidad física solamente, es especialmente por resonancia. En un universo caracterizado por la no localidad de la conciencia, caracterizado por la relación, por las correlaciones, en ese universo en el que hay una unidad porque todo está densa e íntimamente interconectado, nosotros somos responsables. Despertamos a la responsabilidad. Esa es una gran crisis también. De pronto abrimos los ojos. Pues no solo abrimos los ojos, sino que nos iluminamos. La iluminación es reflexionar, dejar pasar la luz al interior, ser conscientes de que nuestra sensibilidad puede mutar a nuestra sensibilidad humana, que es nuestra humanidad, y entrar en ese universo de correspondencias, en ese universo de responsabilidad, cuya primera dinámica es responder por nosotros, responder por nuestra vida, responder por nuestro cuerpo, responder por nuestras emociones, por nuestro pensamiento, responder por nuestras relaciones humanas, responder por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, corresponder, entrar en un universo de conectividad no local, es entrar en un universo de correspondencia. Tú correspondes al mundo. Tú le respondes al mundo, tú respondes a la necesidad, a tus propias necesidades, a la necesidad de tu hijo, a la necesidad de tu hermano, a la necesidad de la tierra, a la necesidad de las plantitas que cultivas, a la necesidad de tu mascota. Tú respondes a la necesidad emocional en un mundo profundamente turbulento, que más que tu crítica y tu juicio y tu separación, lo que necesita es tu amor incondicional. Así que estamos despertando a ese universo humano que es el de la responsabilidad, y estamos desde la sensibilidad, a través de la crisis del despertar, accediendo a esa crisis mayor que llamamos la crisis de humanidad, la crisis de humanización. Esa crisis de humanización es la crisis de acceso a una responsabilidad cada vez mayor, comprendiendo también que en la medida en que nosotros respondemos y correspondemos con el mundo, en esa misma medida nos humanizamos. Y en la medida en que nos humanizamos, entramos en contacto con el ser que somos, con el alma. Y cuando podemos ascender a esa conexión de una responsabilidad que armoniza nuestra personalidad, que nos permite responder por nuestro cuerpo físico, responder por nuestra energía, desarrollar la simpatía, que nos permite responder también por nuestras emociones, desarrollar la empatía, que nos permite reflexionar, llevar la luz al interior y despertar desde adentro, y así generar relaciones armónicas con el otro, con los otros y con el mundo, lo que corresponde a la cordialidad, a la apertura de corazón, y que nos permite sobre todo reconocer nuestras necesidades, las necesidades del ser, y reconocer la necesidad del otro, y así respondiendo a la necesidad, despertar al amor incondicional. Y cuando despertamos al amor incondicional, cuando somos capaces de responder desde nuestra esencia a la esencia, al ser del otro, en ese momento sucede algo extraordinario, y es una conexión profunda, una conexión nuclear, una conexión interior con el ser que somos, una conexión con el alma. Y cuando entramos en contacto con el alma, es como si en nosotros esta crisis nos llevara
a generar una conexión de dos grandes corrientes en la evolución terrestre. Esas dos corrientes son, por un lado, la evolución humana, a través de la cual van ascendiendo todos los estadios de conciencia o reinos de la naturaleza, y por otro lado la evolución débica o la evolución angélica. Cuando así el amor y la inteligencia se unen, nosotros podemos ascender a un nivel superior de la conciencia. Nosotros podemos renacer, y ese renacimiento es otra gran crisis, es la crisis de la iniciación, la crisis de la iluminación, la crisis de la maestría interior. En ese momento tú despiertas al maestro que hay dentro de ti. En ese momento de profunda conmoción, tal vez de caída, de renuncia, de muerte, de humildad, de desnudez, de sencillez profunda y de silencio, en ese instante tú estás despertando al ser que habita en tu cuerpo, al ser que habita en tus emociones, al ser que emplea tus pensamientos, al ser que puede modelar tu persona o tu personalidad, al ser que se expresa a través de todas las facetas de tu conciencia, al maestro interior. Y de esa crisis surgimos con una profunda devoción. Esa devoción que no es una fe externa, es una devoción que se arraiga al interior, que nos llena de fortaleza, que nos llena de confianza, que nos afianza en esta corriente evolutiva de la que hacemos parte y que nos permite el ascenso. Esa profunda devoción se manifiesta en nuestra vida cotidiana a través de la vocación. Descubrimos, ya más allá de la responsabilidad para cumplir nuestros deberes, una verdadera vocación en la vida, por la vida. Descubrimos nuestra nota, damos lo mejor de aquello que somos, y cuando lo damos, entonces nos consagramos. La vida se convierte en algo sagrado. Así que de esta crisis de la maestría, del contacto interior, esta crisis de la iluminación, de la expansión de la conciencia, nosotros convertimos la corriente de la vida en un torrente de agua sagrada, de agua del alma, que permea nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro sistema inmunológico, que permean nuestras emociones, redimiéndolas, ascendiéndolas, que permean nuestra mente para ordenarla en el campo de la mente superior, que permea todo el templo de nuestra personalidad para consagrarlo, para que el ritual sagrado del amor del alma llene toda nuestra vida cotidiana. La crisis es una oportunidad fantástica si nosotros la reconocemos en sus distintas dimensiones. Digamos que estamos viviendo la crisis multidimensionalmente, no solo como humanidad, desde cada cultura, desde cada civilización, desde cada país, sino que la estamos viviendo desde el cuerpo físico. Podemos vivirla como reactividad desde el campo emocional, la podemos vivir con distintos niveles de sensibilidad que va ascendiendo, pero la podemos vivir desde la responsabilidad. Cuando la crisis de sensibilidad nos lleva a despertar al dolor y revelar en el dolor su lección, podemos ascender a nuestra responsabilidad. Y cuando la crisis de la responsabilidad, o sea, de la reconexión con el universo, nos pueda llevar a experimentar la unidad con toda la naturaleza, no solo afuera, sino adentro, entonces ascendemos a la unidad del alma que somos, alcanzamos la luz al interior, la maestría al interior. Bien, en resumen, tenemos esos tres aspectos mayores de la crisis: la sensibilidad, el despertar y la responsabilidad, que nos pueden conducir a esa crisis mayor, a ese nacimiento, a la expansión de la conciencia que llamamos la iluminación, para conquistar la maestría interior. En el día de mañana vamos todos juntos
a realizar un viaje interior a través de la meditación, para que más que un concepto, esto se convierta en una profunda impresión, y desde esa profunda impresión, en el día de pasado mañana, vamos a realizar todos un viaje hacia la realización. ¿Cómo lo proyectamos a la vida cotidiana? ¿Cómo aprovechamos nuestra sensibilidad y este vórtice de emergencia crucial para que cambiemos el rumbo de nuestra vida y para que vamos en la correcta dirección, que es la dirección del alma? Y sobre todo, cómo podemos poner el amor en movimiento desde un punto de vista práctico y aprovechar la crisis para servir mejor.